tienen que contar, o los cuentitos que yo les voy diciendo. De ahí vienen las preguntas. Porque al final de cuentas lo que yo voy a poner en exámenes casos clínicos son los que yo veo en el hospital. Ya por ahí yo me comienzo a recordar y después voy a estar. Lo que yo les cuento en la realidad, cuando estamos en el hospital, son cosas que pasan en el hospital, relacionadas justamente al tema. Entonces, si ustedes han comprendido bien, han escuchado las clases y han leído el libro, normal les va a ir el examen. No hay trampas, no hay cosas que se puedan poner raras, ni voy a poner una cosa rebuscada del libro para ir justamente en la página de abajo, están letras pequeñitas que dicen, no es así. Las cosas son, la idea es que sea teórico y enfocado a la práctica clínica. De nada que andamos hablando así de teoría, que al final no le va a servir para la práctica. Interesante que ustedes ya se tienen que ir convirtiendo en médicos, ¿no? Poquito a poquito. Cuando creo bien ya pueden ya diagnosticar, ya una parte de verdad ya pueden diagnosticar, ¿sí? Ya pueden revisar un poco de exámenes de laboratorio, ya pueden ya de alguna manera dar un diagnóstico precoz, ¿no? Y eso obviamente también les hace sentir felices a sus papás, ¿no? Ustedes ya vayan a mostrarles, mire, acá tengo este examen, ¿qué tengo? ¿Tienes tal cosa? Entonces es un orgullo para sus papás, ya miren, ya mi hijo ya está convirtiendo en un médico. Es la idea. No se olviden también siempre que les digo que quién es el primer paciente, su papá y su mamá. Vayan viéndolo, haciendo todos los exámenes, para que puedan estar detectando cualquier anomalía en su cuerpo. Ahora viene presión arterial, ¿no? La presión arterial, creo que todos los papás controlan bien la presión arterial mañana, tarde y noche, ¿no? Cuando le digan le duele la cabeza, ya toman la presión, ya hace que esté hipertenso y al final varios terminan con ACVs hemorrágicos, por ruptura de aneurismas, por hipertensión arterial. Entonces, háganlo siempre. Entonces, el examen de fisiología no se asuste mucho, ¿no? Usted va a hacer algo tranquilo. La idea es que, como siempre he dicho, no aprendan por susto, sino con gusto. ¿Ya? No por susto. Bien, entonces, vamos hablando entonces. Ya hemos hablado de la ley pasada, en la clase anterior, justamente de la potencialidad de acción, ¿no? Y cómo se da, en las diferentes células de nuestro cuerpo, ¿no? Más que todo también lo que es la parte de lo que es nerviosa, el músculo también, y la parte de lo que es nuestro corazoncito, ¿no? Y más que todo se va a evidenciar esta parte. Cada uno de estos sitios, cada una de estas células va a tener una forma especial relacionada a un potencial de acción. Por ejemplo, tenemos acá en espiga, por ejemplo, la parte de nuestras neuronitas, ¿no? Que están pidiendo admisión, ¿no? Sí. No. ¿Tú qué dices? Y en este caso, por ejemplo, vemos una neurona, lo que conocemos y hemos visto una neurona. Entonces, cuando ustedes han hablado de lo que es anatomía, tenemos visto han hecho también arqueología de anatomía, sí, generalmente, ¿no? ¿Sí? Tenemos finalmente la fibra de uso de nuestro uso muscular, va a llevar información justamente de nuestro estado, de la longitud del músculo, de la presión, y lo va a llevar prácticamente a la parte de nuestra médula espinal, y va a ser justamente, va a regresar por una rama motora, ¿no? Este regreso por la rama motora es lo que estamos viendo ahora, ¿no? Regresa prácticamente nuestra información a través justamente de nuestra neurona. Ahora, esta transmisión por esta fibra nerviosa va a depender bastante, primero del grosor, del calibre, y segundo, si es que es mielínica o es amielínica. Cuando son mielínicas, obviamente estas fibras van a transmitir información mucho más rápido. Entre más gruesa y tenga más mielina la fibra nerviosa, va a transmitir mucho más rápido la información. Si es una fibra mielínica y es delgada, no va a transmitir tan rápido la información. En este caso vemos acá nuestra fibra, nuestro axón, y ahí tenemos la parte que vamos a tener cobertura justamente con lo que son las vainas de mielina. Y esta vaina de mielina, que se imaginan los nudos de los piernas que tenemos acá, lo que va a hacer justamente es que la transmisión de este impulso nervioso sea de forma saltatoria. ¿Por qué nos conviene que sea saltatoria? Primeramente porque al final de cuentas vamos a tener mucho más rápido la información, de forma saltatoria. Y aparte de eso vamos a ahorrar una gran cantidad de despolarización de toda esta fibra nerviosa. Imagínense todo lo que hay que analizar para que recién pueda transmitir información.
En cambio, de forma saltatoria vamos a poder transmitir mucho más rápido información y pocos lugares se van a prácticamente despolarizar para poder transmitir información. Entonces, en esta transmisión necesitamos una buena vaina de mielina. Entonces, hay patologías justamente que vienen relacionadas a que va a haber destrucción prácticamente de esta vaina de mielina. ¿Quién es, por ejemplo, esa patología que es común y que siempre vamos a escuchar noticias? La parte del síndrome de Guillain-Barré. Entonces, el síndrome de Guillain-Barré, ¿qué va a pasar? Vamos a tener poco a poco destrucción, ¿no?, de esta vaina de mielina. Si tenemos destrucción de esta vaina de mielina, ¿qué va a pasar? Ya no va a haber esa conducción saltatoria. Y si ya no hay una conducción saltatoria, vamos a tener dificultades de transmisión de la información motora hacia los músculos blancos. Entonces, ¿por qué pasa eso? Generalmente son autoanticuerpos igual, que por a veces por una infección, por una diarrea, a veces están sucediendo que es el Campylobacter, lo que va a hacer es que se va a generar autoanticuerpos contra esos sitios. Y poco a poco vamos a ir destruyendo estas vainas de mielina. Cuando hablamos de lo que es síndrome de Guillain-Barré, generalmente va a ser un trastorno motor y como se va perdiendo, vamos destruyendo las fibras, vamos a tener pérdida de la fuerza muscular de la parte más distal hacia la parte más proximal y va a ser de forma progresiva en el tiempo. Pues, generalmente, ¿cómo vienen los pacientes al hospital? Es hace unas 2 semanas, se tiene una diarrea, que viene viendo una infección y a partir de hace unos días empezar a tener un dolor en los músculos. Dolor, dolor, malestar, pesadez, siendo que no lo puedo levantar. Poquito a poquito que pasan los días y ya no tienen fuerza en los músculos, en la parte de los miembros superiores. Ya no pueden parar, se paran, se caen, ya no hay una buena estabilidad y progresivamente van perdiendo la fuerza de las piernas, de los músculos y al final poco a poco va a llegar a las miembros superiores y a la caja torácica. Entonces, el problema que cuando llega a la caja torácica, ¿qué va a hacer? La dificultad respiratoria que va a causar esto. Causa dificultad respiratoria y al final los pacientes no pueden ventilar. Y si al momento que ellos no van a poder ventilar, ¿qué va a pasar con el paciente? Va a entrar una insuficiencia respiratoria. Entonces los pacientes pueden fallecer por insuficiencia respiratoria. Es ahí donde tenemos que actuar para poder ventilar al paciente, poner un tubo endoscópico para poderlo conectar al oxígeno mecánico, con intención de darle un soporte ventilatorio, porque ya no puede, porque ya no hay fuerza para poder respirar. Entonces, ¿hasta cuándo va a ser eso? Hasta que poco a poco se recuperen estas vainas de mielina. ¿Y cómo yo voy a recuperar esas vainas de mielina? Si hay autoanticuerpos que van a destruirme prácticamente la vaina de mielina, tengo que quitar esos autoanticuerpos, ¿sí o no? Tengo que quitarlos. ¿Para qué? Para que ya no me haga destrucción. Entonces, ¿cómo hago eso generalmente? Con lo que es la plasmaféresis. Hablamos de la clase anterior de la plasmaféresis, ¿sí, no? ¿Se acuerdan? ¿Qué es la plasmaféresis? Es igual que la hemodiálisis. Igual te van a poner un catéter así, de mismo grosor, mismo hemodiálisis. ¿Qué va a pasar? Va a llevar una máquina y esa máquina, ¿qué va a hacer? Un recambio del plasma. ¿Con intención de qué? En el plasma que tenemos ahí, tenemos las proteínas, ¿sí? Y los autoanticuerpos, ¿qué son? Proteínas también. Entonces, si yo quito el plasma, lo retiro, ¿qué va a quitar también? La parte de los autoanticuerpos. Y yo retiro los autoanticuerpos, ¿qué va a generar? Que ya esta vaina poco a poco se vaya regenerando. Y si se regenera, al final vamos a tener nuevamente la conducción saltatoria y vamos a tener recuperación de la fuerza muscular. Entonces, esa es la idea, ¿no? Pero a veces también hay corticoides, otro tipo o inmunoglobulina, inclusive para tratar esta parte del síndrome de Guillain-Barré, pero el método más común puede ser la plasmaféresis. Si ya saben que va a venir el examen, algo relacionado con la plasmaféresis. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, tanto lo que es Guillain-Barré como lo que es miastenia gravis, ¿con qué cuál es una opción de tratamiento? ¿Estamos de acuerdo? Casi sí. ¿Qué más tengo que saber acá? Hay algunas cosas que van a estabilizar nuestras membranas, justamente. ¿Cuál es nuestra división de membrana por excelencia? El calcio. ¿Se acuerdan del calcio? ¿Dónde usábamos el calcio para poder estabilizar la membrana? Cuando teníamos un paciente con hipercalemia y ya con arritmia, con sus compañeros, ¿no? Con un paciente que tenga con arritmia, que tenga con hipercalemia, 6, 7 de potasio, ¿qué tenemos que hacer inmediatamente? Colocarle calcio. ¿Cómo se llama esa parte del donor? Se llama gluconato de calcio. Gluconato de calcio en vía endovenosa. ¿Y cómo dice? Reduce la permeabilidad del sodio. Y si reducimos la permeabilidad del sodio, ¿se va a poder despolarizar? No. Como no se despolariza, va a estabilizar prácticamente esta membrana para que no sea hiperexcitable
y al final no me conduzca al final a una arritmia, por ejemplo. Y también tengo que tener en cuenta esta parte de acá, los anestésicos locales como la lidocaína, que van a hacer bloqueo de canales de sodio. Si yo tengo bloqueo de canales de sodio, ¿puedo poder haber acá la despolarización? No, ¿verdad? Entonces, por más que acá un corte comience a suturar, yo le he puesto lidocaína, ¿puedo transmitir información? No, está acá, está con los libros que ustedes quieran, pero no va a poder transmitir información justamente. ¿Por qué? Porque no vamos bloqueando los canales de sodio. Cuando te pasa el efecto del bloqueo de canales de sodio, poco a poco comienza a tener nuevamente sensibilidad y ahí recién comienza el dolor. Por eso que cuando le han quitado, algunas de ustedes ya han retirado la muela, han tenido un problema, una curación con los dentistas, los odontólogos, ahora que estamos en pelea con los odontólogos, ¿no? Peleando que sea tremendo, ¿qué será? Pero al final, ¿qué va a pasar a ellos? Ellos ponen lo que es la lidocaína, ¿no? O budiacaína, que usan también. Le ponen y lo que hace es justamente bloquear los canales de sodio. ¿Hasta qué? Hasta que hagan su procedimiento, están anestesiados, pasa el procedimiento y recién comienza el dolor. Es porque cuando están curados, están tranquilos, adormecidos, pasan 2 horas y comienzan a sentir el dolor de lo que están curados. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se van a olvidar? Sigamos avanzando. Miren, que aquí vamos a hablar de cine y llama a ver si quieren que y voy tocando lo que vamos a ver, que estamos viendo, ¿no? En producción Santa Torre. Tanto lo que es el sol, es una forma circulante, ¿no? Comienza a tener la despolarización y repolarización de cada fibra nerviosa, ¿no? Todo lo que pongamos acá. Según acá, por ejemplo, se invertir, por ejemplo, la polaridad, es porque estamos despolarizando prácticamente a nuestra celda, ¿no? Acá está polarizado, acá está despolarizado, y acá nuevamente está hiperpolarizado, ¿no? Fíjense lo que sea la parte negativa y positiva. Acá está despolarizado, acá está polarizado. ¿Qué es la idea? ¿Quién va a estar actuando ahí generalmente? Lo que es el sodio. Entonces este sodio es importante, ¿no? Entonces por eso que decimos, si agregamos una lidocaína, por ejemplo, que va a bloquear este sodio, no va a generar justamente esta conducción sanguínea. ¿Qué más también hablando de la lidocaína tenemos que comentar? De que cuando nosotros usamos la lidocaína o esos anestésicos, ahí dentro de la fórmula viene también con lo que es la epinefrina. ¿Aún no se han escuchado eso? Viene la lidocaína más epinefrina. ¿Y por qué será la epinefrina que de repente pone en la parte de la lidocaína, por ejemplo, ¿no? En la composición? ¿Qué hace la epinefrina? ¿Vasoconstricción o vasodilatación? Vasoconstricción. ¿Por qué es importante esa vasoconstricción? Si yo le pongo la lidocaína pura, va a estar acá, comienza a bloquear. ¿Y quién estaba acá también? El sistema linfático, el sistema que se llama los capilares. Va a pasar esta lidocaína en los capilares y se va a ir rápidamente, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si le pongo epinefrina? Está la lidocaína acá con epinefrina. ¿Qué dice la epinefrina? Que el vaso, el capilar que está así, ¿cómo se va a volver? Chiquitito. Y si yo reduzco la luz del vaso, ¿cómo van a estar mis poros? Más pequeños, más unidos. Va a poderse pasar la lidocaína hacia el torrente sanguíneo, no, va a demorar más tiempo, ¿sí? Y si demora más tiempo, ¿qué estoy haciendo? Que se retarde la acción justamente de esta lidocaína, que dure más tiempo. Entonces, esa es la intención de poner epinefrina a esas lidocaínas. Pero ahora díganme, ¿y un paciente cardíaco, un paciente con arritmia, podremos poner lidocaína con epinefrina? ¿A un paciente hipertenso? Pues le vamos a elevar la presión, pues hay que tener cuidado, hay que tener mucho cuidado. Es más, imagínense si nosotros ponemos esa lidocaína con epinefrina, por error, estamos haciendo una curación acá en la mano y le ponemos por error a un vasito. ¿Dónde se ve de repente la adrenalina? A la corriente sanguínea. ¿Qué pasa con el corazón? Va a ser taquicardia, va a estar la presión arterial y lo podemos hasta matar. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando usar la epinefrina. ¿Dónde más es importante no usar esa epinefrina como comentario? En sitios donde la circulación es terminal. ¿Dónde la circulación es terminal? Por ejemplo, en los dedos. En los dedos usaré adrenalina. ¿Qué pasa si hago una vasoconstricción acá severa en la parte del dedo? ¿Qué va a pasar con mi dedito distal? Se va a necrosar. Terrible, ¿sí? Y bueno, ¿qué? ¿Me pondré lidocaína acá en la punta de la nariz, por ejemplo? No, porque esta parte de acá, circulación terminal, si yo le pongo adrenalina, se puede necrosar en la punta de la nariz. Tengan mucho cuidado usar la lidocaína con adrenalina.
¿ya? Preferible usar la educaína convencional. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Ya vamos a avanzar. Entonces, ahora ya pasamos a lo que es el músculo esquelético. Como viste, gran cantidad de nuestro cuerpo va a ser músculo esquelético de acuerdo también a su estructura física. Como vemos ahí, está formado por fibras que van de 10 a 80 micras, que son grandes fibras, y se extienden a lo largo de todo nuestro músculo. Vamos acá nuestro músculo, ahí tenemos nuestro fascículo muscular y tenemos nuestra fibra muscular. Esta fibra muscular ya prácticamente es una célula, ¿no? Tenemos alrededor de una célula prácticamente alargada. Tenemos inclusive nuestros núcleos ahí. Y dentro de esta célula obviamente vamos a tener nuestra miofibrilla. Esta miofibrilla, si la vemos aquí en parte más grande, vamos a tener nuestro clásico que hemos estudiado seguramente en la parte de la precatólica. No nos enseñan esta justamente también, ¿no? La miofibrilla. Y ahí vamos a tener clásicos discocetas, y entre discoceta y discoceta que vamos a tener nuestro sarcómero. El sarcómero justamente que va a ser, se puede decir que es la unidad funcional prácticamente de nuestro músculo esquelético, el que va a ser encargado justamente de la contracción muscular. Entonces, como ven, este disco Z se va a tener que unir justamente, estas fibrillas se tienen que unir justamente a la parte de la membrana del sarcolema, ¿no? Porque vendría a ser la membrana plasmática, y también tiene que unir bien con la actina hacia la parte del disco Z, para que haya una unión y pueda que se haga generarse esa contracción muscular. Cualquier alteración entre el anclaje de esta actina con lo que es el disco Z o con el disco Z con lo que es la parte de la membrana celular va a generar que no haya una buena contracción, y esa que no haya una buena contracción va a generar, por ejemplo, que al final tengamos distrofias musculares. Las distrofias musculares, justamente ¿por qué va a ser? Porque no tenemos un buen anclaje hacia la parte, por ejemplo, de la membrana celular, y obviamente no vamos a tener con quién sacar. Se va a contraer acá, pero para que contraer necesitamos que de un sitio agarrarlo. Si no hay ese sitio de anclaje, trae consigo de que tengamos distrofia muscular. ¿No? Digamos ahora. Como dice ahí, y del bajo una sola terminación nerviosa, que es una sola terminación nerviosa, ¿no? Ustedes cuando estudian anatomía, han estado prácticamente ahí viendo las terminaciones nerviosas justamente para el bíceps, toda esa parte. Inclusive se han tomado exámenes así, ¿no? Ponían un alfilercito. ¿Qué es ese alfilercito, no? Una rama braquial, no sé, para el bíceps, para por aquello, creo que aquí lo ponía. Yo nunca entendía así, ¿no? La ramia vestibular, galileo, braquial, tan grande el nervio. Si no ponías tal cual, estaba mal. Así todo esté bien, estaba mal. No sé, terrible. Siguen haciendo los roten. Traumados, ¿no? Sí, me acuerdo. Roten. Hasta en el hospital y roten, les digo, y que te fuerzan a tocar. No, así fatal. Yo me acuerdo cuando estaba en anatomía. El primer día que di punto cero, o sea que me acuerdo. Cero. Poco a poco ya recuperación, ¿no? Pero sí, bueno, como dice acá, la fibra muscular que estamos viendo acá es una célula multinuclear rodeada por una membrana celular que es el sarcolema que estamos comentando. Ya vamos avanzando. Ya lo vemos más grande, de forma más molecular. Acá ya lo vemos ya más sistematizada, acá tenemos esta fibrilla. Acá tenemos prácticamente nuestra membrana plasmática que es el sarcolema. ¿Cuál es lo interesante acá? Que vamos a tener justamente estos los tubos transversales, que esos tubos transversales van a generar que tengan un gran depósito, por ejemplo, de calcio. Y al final de cuentas, eso es lo que van a liberar el calcio para que tenga una buena contracción muscular. Acuérdense que para que nosotros tengamos una contracción muscular adecuada necesitamos de calcio. Cuando no tenemos calcio, tenemos una hipocalcemia, por ejemplo, vamos a tener problemas con nuestra contracción muscular. Ahora, para que el músculo funcione bien, necesitamos también gran cantidad de energía, ¿sí? Y esa energía que nos va a dar, por ejemplo, nuestras mitocondrias. Por eso van a tener gran cantidad de mitocondrias también nuestros músculos. Y también ahí viene algo relacionado, más adelante vamos a mirar del rigor mortis. ¿Han escuchado el rigor mortis? ¿Qué es el rigor mortis? Cuando una persona fallece al inicio, está blandita. Después que está blandita, ¿qué hace? Se pone dura. Entonces, inclusive hasta eso yo les hago ver a los internos, cuando están en el hospital. La persona fallece y muchas veces dicen, no, hay que
los internos quieren practicar a veces intubaciones, hay que decirlo, ¿no? Intuban al paciente, ¿no? Que está fallecido el paciente, lo intuban al paciente para que practiquen las intubaciones. Si un poquito más de tiempo pasa, la persona se vuelve rígida, dura. Cuando ustedes van a abrir parece que estaría completamente en contractura muscular. Entonces, ese rigor mortis va a ser verdad justamente por la falta de ATP, estamos a más adelante. Entonces, aquí ya comenzamos a tener una deficiencia de ATP, lo que va a generar es que haya esa rigidez. Similar a lo que pasa en el calambre, ¿no? Vamos a cerrar por la noche. Mucho frío. X direction. ¿Qué? Cuando hay un uso excesivo del músculo, por ejemplo, ¿qué va a pasar? Se consume toda la energía y vamos a tener lo que es el calambre, una contracción sostenida. Aparte de ello, que vamos a tener acumulación de ácido láctico. Y ese ácido láctico, pues los cristales van a generar dolor. Al final, pues eso duele. Ahí hemos visto que, por ejemplo, en la parte de lo que son los filamentos, tenemos prácticamente los filamentos de dos importantes, ¿no? Lo que es la miosina y lo que es la actina, 1500 y 3000 de actina. Y que prácticamente van a estar intercalados en los sarcómeros de tejidas más han extensionalmente en la parte de la aplicación de sangre. Y ahora lo que vamos a mirar más que la aplicación práctica, ¿no? Acuérdense, entre disco y disco Z, ¿qué vamos a tener nuestro? ¿Qué añade el examen? Es el mismo. Disco Z, verdadero o falso, pero que no se equivoquen, porque se equivocan en cosas sencillas, no se equivoquen por favor. Entonces ahí tenemos nuestros filamentos de efectina, que va a tener dentro de su composición lo que es la troponosina, la troponina y la actina. Esta troponina, porque la troponina va a ser importante, ¿para qué? Para que cuando se une al calcio justamente va a liberar puntos de acción para que se pueda dar una buena contracción muscular y el efecto de cremallera que vamos a ver posteriormente. Aquí vamos avanzando. Y lo vemos ya en escala ya microscópica, vamos a mirar igual los cosetas ahí, viendo que sean la caracterización prácticamente de nuestros sarcómeros. Si lo vemos en forma esquemática, vamos a tener esto que viene del gaito, ¿no? Acá tenemos nuestros discosetas, aquí tenemos aquí nuestro filamento de actina y desde el que tenemos los filamentos de miosina. Entonces, ¿quién va a anclar, por ejemplo, esta miosina hacia lo que es discoseta? Tenemos nuestra famosa proteína, lo que es la titina. Esta titina muchas veces lo preguntan en los exámenes, en la parte de anclaje, ¿no? ¿Por qué? Porque es una proteína estructural. Y esta proteína estructural, cuando hay mutaciones, cuando hay alguna alteración, es como que cortemos acá, no hay un anclaje de real en la parte del disco, entonces va a tener fuerza muscular, no va a haber fuerza muscular. ¿Se va a dar una buena contracción muscular? No se va a dar una buena contracción. ¿Dónde está relacionado eso? Justamente en una mutación de esta titina, tenemos una miocardiopatía dilatada o una miopatía hipertrófica. Hay alteraciones justamente en este tipo de proteínas estructurales. También hay lo que es la parte de la desmina, la actinina, pero lo que más preguntan en los exámenes, ¿cuál es? Titina. ¿Y por quién está relacionada la titina con? Miocardiopatía dilatada, lo que es neuropatía hipertrófica. ¿Qué ha venido el examen? De titina. Siempre se acuerdan. ¿Por qué? Porque también preguntan en la parte de los exámenes de residencia. Como ustedes se van a olvidar de todo, porque acá en los 5 años, todos se van a olvidar. Entonces, ahí es donde los agarran, preguntas de la parte básica. Y ya vamos avanzando. Y voy sacando lo mismo, la misma parte. Quedan los sarcómeros, la línea Z, la discoseta que tengo conocemos, ahí de la parte central, lo que va a ser la miosina. Y vamos a tener la parte de lo que es cuando el músculo está relajado y cuando el músculo está contraído. Prácticamente, ¿qué han hecho? Que tenemos de cremallera, ¿para qué? Para unir justamente la parte de nuestras actividades. Ahora, también hemos dicho que ahí está nuestro discoseta, toda esa parte. Ahora necesitamos un anclaje justamente de estos discosetas a la parte de la membrana celular para que transmita la fuerza. Entonces, esos anclajes justamente tenemos ese complejo de distrophina glicoproteína. ¿Qué quiere decir? Acá tenemos todo nuestro complejo y vamos a tener que tiene que unirse a esta actina. ¿Quién? Hacia el complejo, ¿de quién? Con la distrofina. Tenemos que unir esa. ¿Para qué? Para que cuando esto se contraiga también voy a jalar la membrana celular y al jalar la membrana celular voy a magnificar y voy a transmitir esa contracción a toda la
fibra muscular a miofibril. Pero si yo no tengo esta distrofina, ¿puede transmitir la fuerza? No. Entonces ahí vienen las famosas distróficos, distrofina y distrófico, ¿no? Cuando tenemos una alteración justamente de esa distrofina, vamos a tener lo que conocemos como distrofia muscular. La más común viene a ser la de Duchenne. Como dicen, la proteína de distrofina está ausente. Si está ausente, no hay anclaje. Si no hay anclaje, no hay transmisión de la fuerza. Si no hay transmisión de la fuerza, la persona no va a poder hacer una buena contracción muscular. Y si no puede hacer una contracción muscular, no va a poder vivir mucho tiempo. ¿Por qué? Porque si no puede hacer una buena contracción muscular, podremos respirar, podremos ventilar, no vamos a poder hacer esta parte, no vamos a poder ni respirar, ni capaz ni caminar. Entonces, después, poco a poco, la persona se va a deteriorar y prontamente puede envejecer. Ahora, como dice acá, hay otra que está ligada con otra distrofia que es mucho más leve, que es la distrofia muscular de Becker. ¿Qué quiere decir acá? Que esta distrofia, la distrofina está presente, pero está alterada, en menos cantidad. ¿Qué quiere decir? Aún va a tener fuerza, pero como está alterada no va a funcionar adecuadamente. Entonces estos pacientes tienen mejor pronóstico, obviamente, que las personas con distrofia muscular de Duchenne, porque acá prácticamente la proteína va a estar ausente. Si está ausente, el pronóstico es malo, no se puede hacer nada. No es como si me Guillain-Barré que le voy a quitar los autoanticuerpos y al final va a recuperar su fuerza. En este caso, ¿voy a poder hacer algo a nivel de cada célula? No, pues no. Es una muy está ligada a la recuperación de la y al final lo que vamos a tener es un problema ya en cada miofibril. Entonces ya es algo más constitucional y algo difícil de tratar. Como les comentaba, otra vez vino un paciente con distrofia muscular al hospital, ¿no? Entonces él vivía feliz con esa distrofia, porque estaba con su fuerza muscular ahí, ¿no? En las medias, pero cualquier estrés le iba a llevar al fracaso, ¿no? En este caso se enfermó con una neumonía. Pues imagínense una neumonía. Cuando está con una neumonía, ¿qué va a hacer la persona? Tiene que respirar más rápido, ¿sí? Para poder compensar de alguna manera la parte del pulmón que está dañadito. ¿Este paciente va a poder respirar más rápido con más fuerza? No va a poder respirar. Y si no puede respirar con más rápido y con más fuerza, ¿qué va a pasar? Va a comenzar poco a poco a tener retención de CO2. ¿Por qué? Porque no vamos a poder eliminar, hacer una buena ventilación. Entonces, ¿cómo vino este paciente? Vino con una acidosis respiratoria. Y al final, ¿cómo viene el señor también? Sonoliento, que se quería dormir. Si se quería dormir, bajaba la saturación, se elevaba más el CO2 porque había más retención de CO2, entonces era difícil de tratar. Al final nosotros le pusimos una BNI. ¿Qué es una BNI? Una máscara conectada a un ventilador mecánico no intubado, ¿no? Sino conectado con una máscara así como un ambú para que el ventilador mecánico le ayude a respirar, ¿no? Un poquito, él respira un poquito y el ventilador le da fuerza para poder respirar. Con eso sobrevivió. Ahora, intubar a este paciente, por ejemplo, miren, imagínense, lo intubamos, le ponemos un tubo por la boca. ¿Ustedes creen que va a poder sobrevivir después de la intubación nuevamente? ¿Va a poder nuevamente tener fuerza para poder salir del ventilador mecánico? No, pues condenarlo también al señor a que de por vida esté dependiente de un ventilador. Hay varias personas que están dependientes, al menos en Lima hay una unidad de terapia ventilatoria. Por todos hay pacientes conectados a un ventilador en las casas que se han hecho dependientes. Todavía están con su ventilador, Entonces, es lo que lleva a esta discusión. Espero que esté clara la parte de la discusión muscular, tanto de Duchenne como de Becker. De ahí la pregunta, ¿no? Sigamos avanzando en la parte de lo que es mecanismo general de contracción. Ahí nos dice más o menos cómo se da la contracción, ¿no? Va a haber la descarga de la neurona motora, ¿no? Comenzamos la neurona motora liga, entra en información. Comenzamos a hacer la transmisión con la acetilcolina. Acuérdense que el neurotransmisor principal de la placa neuromuscular, ¿cuál va a ser? La acetilcolina, ¿no? Ya está. Esa acetilcolina se va a ir a los receptores nicotínicos de la parte postsináptica y haber una mayor conductancia en lo que es el sodio. Comenzamos a entrar el sodio. Y si comienza a entrar el sodio, obviamente, ¿qué vamos a tener? Una despolarización. La generación de potencial de la terminal, la generación de potencial de acción de las fibras musculares se comienzan a despolarizar. Al final, como dice, la extensión de la despolarización a lo largo de los túbulos T. ¿Qué tenían los túbulos T en gran cantidad? Calcio. Como tiene gran cantidad de calcio, se libera el calcio y ese calcio liberado va a ayudar obviamente a la contracción muscular. ¿Cómo va a ayudar? Uniéndose a quién? A la troponina C. Y cuando se une a la troponina C, como dice, va a haber un descubrimiento de que unió
separa la miosina y la actina. Se une la actina con la miosina, se genera el fenómeno de la cremallera y al final lo que vamos a generar es la contracción muscular. ¿Va a durar para siempre la contracción muscular? No, un poco de tiempo. Para que se pueda despegar, ¿qué necesitamos? ATP. Necesitamos una molécula de ATP. Se despega y nuevamente el músculo está relajado. Entonces, para que nosotros podamos relajar nuestro músculo, necesitamos siempre ATP, necesitamos energía. Cuando no hay esa energía, ¿qué va a pasar? Comienza a tener una contracción sostenida. Esa contracción sostenida, vamos a ver, por ejemplo, en la parte del rigor mortis, el paciente está muerto y ya no hay prácticamente ATPs. Si no hay ATPs, se queda contraída la fascia. Y cuando es el periodo de relajación, vemos acá, ya se relaja el músculo, tengo que bombear este calcio que ha salido y hay que regresar a la parte del líquido sarcoplasmático y hay la liberación del calcio de la troponina y otra vez obviamente se va a cubrir sin irrigación y al final el músculo se va a relajar y ambas proteínas se van a liberar. ¿Estamos de acuerdo? Fácil, ¿cierto? Seguidamente vamos a hablar. Pues estamos hablando que se han unido, ¿no? Como ese mecanismo de deslizamiento de filamentos se va a través de los puentes cruzados. Los puentes cruzados justamente son estos palitos, ¿no? Como los palitos de golf que van a unir tanto la miosina con la actina. Entonces, como dice ahí, el calcio activa las fuerzas de atracción. Entonces, ¿cómo va a activar esa fuerza de atracción? Cuando se va a unir a la troponina. Vamos avanzando. Y si hagamos acá ya nuestra molécula de miosina, vamos a ver que es un filamento, como dice, que está formado por más de 200 moléculas grandes, muy grande va a ser. Y como dice, la cabeza de la miosina va a tener acción ATPasa, ¿no? Y esa acción, esa acción ATPasa, lo que va a favorecer justamente es la contracción. Se vemos, ¿no? Los filamentos, lo que acá está lo que es la miosina, ya tenemos justamente nuestros palitos que van a unirse justamente a la actina. ¿Cuándo va a ser eso? Cuando esté en fenómeno de contracción y cuando los sitios de activos de la actina estén descubiertos, cuando el calcio obviamente esté unido a la proteína. Como vemos ahí, dicen acá que son los puentes cruzados, obviamente están anclados a la parte de la central del cuerpo de la miosina, eso se va a llamar las bisavisas. Sigamos avanzando. Y si vamos al filamento de actina, como dice, la actina está formada por moléculas de G-actina, que junto se va a unir con lo que es el ATP y al final eso van a ser los puntos activos intercalados, donde van prácticamente se va a unir con la miosina. ¿Cada cuánto son los puntos intercalados? Cada 2.7 nanómetros. Pues, ¿qué ha venido de esa filamento? Dos puntos activos están intercalados cada 2.7 micras. Nanómetros. Siempre preguntan también los puntos activos. Entonces, acá están los puntos activos, los puntos negritos. Como dice, activación de filamento que activa por el calcio es una troponina C, y eso que va a hacer, ¿qué va a hacer? Descubrir los puntos activos de la actina, y eso va a final que va a hacer que se traiga la miosina. Se atrae, se generan los puentes cruzados, se van a unir y va a generar la contracción. Se une y genera la contracción. Sigamos avanzando. Y cuando se une básicamente con la miosina con la actina, lo que se va a dar es el golpe activo. Y ese golpe activo se va a transmitir en contracción muscular. Y acá lo que vemos en lo que es la parte de ejemplificado. Tenemos acá los filamentos de la miosina, que está con nuestro ATP, ¿no? La miosina con la ATP. Al final, cuando viene la parte del calcio, se descubre el sitio de acción y obviamente se va a dar la contracción muscular. Una vez que se da la contracción muscular, ¿no? ¿Qué necesitamos para que se contraiga? Para que se deje de unir ATP. Viene ATP nuevamente en esta región, se separa prácticamente de la actina. Cuando estamos así, tenemos un fenómeno de relajación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué necesitamos para que se dé la contracción? Calcio por un lado. ¿Qué necesitamos? ATP por otro lado. Entonces, si no tenemos calcio y por una buena contracción, tenemos una hipocalcemia, por eso es terrible, ¿no? Vamos a llevarse una contracción. Y también en otro lado, si no tenemos una buena cantidad de ATP, no vamos a tener una buena contracción muscular. Entonces, un paciente que esté con una hipoperfusión, cuando esté con un mecanismo anaeróbico, cuando esté con una gran cantidad de lactato, ¿se acuerdan que el lactato qué medía? Hipoperfusión tisular.
Dice, ¿qué quiere decir? Mecanismo aeróbico, anaeróbico. Y si es anaerobiosis, ¿qué vamos a tener? ¿Gran cantidad de ATP, baja cantidad de ATP? Baja cantidad de ATP. Entonces, si hay baja cantidad de ATP, ¿podrá tener una buena contracción muscular? No, no es una contracción muscular. Imagínense ese paciente está con insuficiencia respiratoria. Necesita gran cantidad de fuerza muscular para poder respirar. ¿Podrá tener esa fuerza respiratoria? Entonces, a fin de cuentas, no vamos a poder ventilar bien al paciente. Se va a cansar. Y el paciente, cuando se va a cansar, ¿qué va a pasar? Va a dejar de respirar y el paciente va a fallecer. Es lo que pasaba con el COVID, ¿no? Imagínense en el COVID. ¿Cuánto saturaban las personas? 60%, 50%, estaban ahí conscientes con esa cantidad de saturación. ¿Tendrían alta cantidad de ATP en sus músculos? No, pues no, porque estaban ¿dónde estaba más su metabolismo? En la parte de la anaerobiosis, porque no tenía oxígeno, ¿sí? Entonces tenían ATPs, no. Entonces, progresivamente, a medida que bajaba la cantidad de oxígeno, bajaba la cantidad de energía y tenían menos fuerza para la contracción muscular. Y esa menos fuerza para la contracción muscular, ¿qué hacía? Que no ventilen bien. Si no ventilaban bien, menos cantidad de oxígeno, menos cantidad de energía, y en un círculo vicioso pues ya progresivamente a la muerte de los pacientes. Entonces, todo se conecta, ¿no? Entonces, acuérdense, para la contracción muscular que necesitamos una buena cantidad de energía a través de ATP y una buena cantidad de calcio para poder tener una buena contracción muscular. Y acá abajo lo que miren, ¿no? Lo que estamos hechos, ¿no? El rigor mortis, que son pacientes que están fallecidos, no hay ATP y obviamente enfermedades en contra de ellos. Y ustedes lo van a mirar cuando alguna vez han comprado, y eso se mira bastante en los pavos, en realidad, cuando los matan esa misma mañana, que están en rigor mortis. Como son del día, están en rigor mortis. Cuando ya son pasados, todos están ya fallecidos. Cuando son del día están en rigor mortis. ¿No han visto que los patitos están habilitas? Otra parte que hay que analizar, y yo les digo que analicen los videos a veces de lo que está pasando en Lima, de los sicariatos. ¿Sí? Hay varios videos que circulan y ahí pueden ver la rigidez de descerebración, que es otro tipo de rigidez. ¿Qué quiere decir? A ver, está corriendo la persona, no hay otro le dispara en la cabeza y al toque la persona se estira, ¿no? En el pie, justamente, se estira. ¿No han visto realmente? Se estira. Eso es una rigidez de descerebración. Justamente cuando le ha disparado en la cabeza, seguramente le ha dado justamente en el tallo encefálico, por esa zona. Como lo ha destruido, lo ha descerebrado a la persona. Y comienza por eso a hacer ese tipo de movimientos. Entonces, por más que el otro diga, que ayudarlo, una rigidez de descerebración, con un disparo en la cabeza, prácticamente la muerte de la persona. ¿No? Por más que el corazón siga latiendo, y la cabeza ya está ya, prácticamente muerte encefálica en ese rato, ¿no? Lo que sigue vivo que aparece el cuerpo. Entonces se puede analizar en esos videos, ¿no? Terrible la situación, terrible, pero terrible el cuerpo, ¿no? Y es lo que se hacía también, eso mismo se hacía, digamos, con el sapito, anteriormente con la necesidad de muscular, se agarraba y se descerebraba a un sapito, a los bufos, se ponía el estilete por la frente y se hacía así, licuado el cerebro para descerebrar el cerebro. Y se generaba rigidez de descerebración de esa parte, para poder ver la fisiología neurológica. ¿Por qué? No neurológica. Ahí se evidencia todo. Pero un poco cruento. Como lo que les decía, que se hace con la ratita como de Curone, ¿no? Para que se relaje. Sí, vamos avanzando. Esta cuestión nos muestra también la cantidad, ¿no?, de tensión muscular, la tensión general, el porcentaje, de acuerdo a la longitud de nuestra sarcómera, ¿no? A medida que está obviamente más cantidad de unión entre lo que es la actina y la miocina, de mayor cantidad de tensión, pero cuando ya esté ya completamente separada, menor cantidad de tensión. Necesitamos siempre que estén unidas estas dos para que pueda generar una buena tensión muscular. Cuando ya no están unidas, están completamente estiradas, prácticamente llegando al anclaje de la miocina con la actina, ahí vamos a tener menos cantidad de tensión. Y acá viene el fenómeno de la tetanización. ¿Qué es la tetanización? Cuando son fenómenos repetidos
estímulo del músculo, se va a contraer, y vamos a tener mayor cantidad de concentración de calcio en nuestra miofibrilla, y al final, ¿qué vamos a tener? Una tetanización, que es una contracción sostenida del músculo. Ahora, una contracción sostenida del músculo hay que tener mucho cuidado, porque al final puede llevar a la destrucción del músculo, inclusive puede llevar a una rhabdomiolisis. ¿Qué quiere decir? Que el músculo se comienza a destruir y comenzamos a liberar enzimas justamente musculares a la sangre. Entonces, esa es la intención de cuidado. Con estímulos exagerados comenzamos a tener un fenómeno de tetanización. Comenzamos a tener una contracción muscular sostenida. Y por más que hagamos algo, no vamos a poder liberar el músculo. Algo similar con lo que es la parte del calambre. Cuando es un calambre, obviamente va a haber una contracción muscular sostenida también. No se ve lo mismo. A ver. Y vamos avanzando. Y después llegamos ya a la parte de lo que es la unión neuromuscular. Entonces, cuando ya llegó al impulso a la parte nerviosa, a la parte del músculo, ahí tenemos la unión neuromuscular. Entonces ahí tenemos nuestra aparición presináptica y la aparición posináptica. La presináptica y la posináptica. Y obviamente la hendidura sináptica que tenemos acá. Si lo vemos en grande, ¿qué tenemos acá? Cuando llega la parte de nuestro impulso nervioso, tenemos que tener acá primeramente ingreso de calcio, ¿no? Ese ingreso de calcio va a generar que se despolarice esta zona, y al despolarizarse la parte de la membrana presináptica, ¿qué vamos a tener de liberar? Gran cantidad de vesículas de un neurotransmisor. ¿Cuál es el neurotransmisor de la excelencia? La acetilcolina. Entonces, cualquier alteración con acetilcolina, vamos a tener alteraciones también en la transmisión del impulso nervioso, en la parte hacia lo que es el músculo, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Viene la acetilcolina y cuando ingresa, que se llama, se une al receptor de acetilcolina, comienza a generarse la despolarización. ¿Por qué? Porque estos receptores de acetilcolina, ¿qué van a permitir? Ingreso de sodio. Se comienza a despolarizar. Y como ya comenzamos a despolarizar esta zona, recién comienzan a actuar estos canales, que son los canales de sodio activados por voltaje. ¿Por qué quise activar por voltaje? Porque acá sintieron que se están despolarizando y obviamente al toque ellos también se van a despolarizar. ¿No? ¿Por qué? ¿Quién inició esa despolarización? Los receptores de acetilcolina con el ingreso de sodio. Sienten que se está despolarizando y recién ellos se comienzan a despolarizar. ¿Qué necesitamos ahí entonces? Una buena cantidad de acetilcolina y unos buenos receptores justamente para que pueda hacer la despolarización. Alteraciones en la liberación de acetilcolina traen problemas. Alteraciones en lo que es los receptores de acetilcolina van a traer problemas. ¿Qué más va a tener problemas? Cuando esta acetilcolina es liberada en esa zona, ¿va a actuar permanentemente o tiene que ser también al toque que se vaya recapturada y nuevamente reciclada? Tiene que ser reciclada. ¿Y quién va a reciclar esa acetilcolina que ha sido liberada? Lo que es la acetilcolinesterinasa. Entonces esa acetilcolinesterinasa es prioritaria. ¿Para qué? Para que pueda haber reciclaje de ese neurotransmisor. Y también ¿para qué? Para que no se mantenga una transmisión constante de este impulso. Porque si mantenemos esa contracción constante de ese impulso, por ejemplo, ¿qué va a dar? Va a dar fasciculaciones, por ejemplo, como es el músculo, va a estar nuevamente en gran cantidad de contracciones. Y si tiene gran cantidad de contracciones, ¿qué me puede generar? Por ejemplo, un hipertermia. ¿Por qué hacemos fiebre nosotros? Primeramente que a nivel central hipotálamo se ha cambiado el umbral. Sentimos capaces, comenzamos a sentir frío. Y cuando comenzamos a sentir frío, ¿qué hacemos? Temblamos. ¿Por qué temblamos? Para ganar calor. La idea de temblar, de tener lo que es la tiritona, los escalofríos, justamente es generar calor. Cuando nosotros hacemos las contracciones musculares sostenidas, generamos calor. Imagínense que tengan contracciones musculares sostenidas, porque hay mayor estímulo de la acetilcolina. Podemos generar una hipertermia. Se comienza a elevar lo que es la temperatura a nivel del cuerpo y genera problemas. Entonces hay que tener mucho cuidado en todos estos puntos, ¿no?, que estamos conversando. Entonces vamos a mirar también los venenos, ¿no? Vemos acá están los receptores de acetilcolina, un punto de una acetilcolina. Al final, cuando tenemos una unión con la acetilcolina, va a realizar cualquier cantidad de sodio. Como dice acá, ¿cuánto va a entrar más de sodio? De 15.000 a 1.000 millones de sodio por un milisegundo. Rápidamente cualquier cantidad de sodio va a entrar. Y eso va a generar la primera parte que se comienza la despolarización. Una vez que se comienza a despolarizar esta parte, ¿quién va a actuar después? Los canales de sodio dependientes de
voltaje. Primero se despolarizan ellos y después los canales dependientes de voltaje. ¿Estamos de acuerdo? Entonces acá tenemos, igual, primero se sucede la despolarización, tiene que llegar siempre al umbral para que pueda generarse el potencial de acción. Y acuérdense que cuando se comienza a poner positivo esta fibra muscular, puede llegar hasta más 50, hasta más 55 milímetros. ¿Cuál va a ser el umbral? El potencial de membrana de nuestro musculito de menos 80 a menos 90 milímetros. ¿Ya? Sí. Sigamos. Entonces, una vez que se ha dado la despolarización, comenzó a darse la despolarización, entonces comenzamos a tener esta parte positiva de integración. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a dar liberación de calcio. El calcio sale prácticamente del reticular sarcoplasmático. ¿Y dónde se va a unir? A la troponina C, y al final va a favorecer la contracción muscular. Cuando ya se comienza a repolarizar, ¿qué va a pasar? Va a haber un bombeo justamente nuevamente de ese calcio que ha salido hacia la parte de lo que es el retículo sarcoplasmático. Regresa el calcio y obviamente ya tenemos el cese de la parte de la contracción muscular. Pero hay, por ejemplo, problemas cuando tenemos no regulación de este calcio. ¿Qué quiere decir? Cuando se comienza a liberar el calcio en grandes cantidades y comenzamos a tener contracciones musculares excesivas y sostenidas. ¿Y a qué nos puede llevar eso? A la hipertermia maligna. Son personas que tienen que se llama predisposición genética a que, digamos, alguna vez reciben algún anestésico, ese Boran, el Alortan, ese Boran, ¿qué menos cantidad puede generar? ¿Qué pasa? Comienzan a tener justamente problemas con este calcio en la parte de nuestra miofibrilla. No comienzan a vender el calcio. Comenzamos a tener mayor cantidad de calcio en la parte de nuestra fibrilla, miofibrilla. Y yo mayor cantidad de calcio, ¿a dónde se van a unir? A la troponina C. Y si se unen mayor cantidad de calcio a la troponina C, ¿qué va a estar permanentemente? Liberado justamente el sitio de unión, el punto activo. Estaba el punto activo liberado, ¿qué va a pasar? Se va a unir rápidamente la miocina y va a generar una contracción sostenida. Y esa contracción sostenida, ¿qué va a hacer? Calor, como la tiritona, ¿no? Estamos viendo que nos vamos a temblar. Contracción sostenida, ¿qué va a llevar? A una elevación de la temperatura. Y cuando empezamos a elevar la temperatura más allá de 41, 42, 43 grados centígrados, vamos a tener lo que es la hipertermia maligna. ¿Qué quiere decir? Comenzamos a elevar tanto la temperatura que ya nuestro cuerpo comienza a disfuncionar, comienza a tener problemas con la hipertermia maligna. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esos pacientes se mueren. 2 veces hemos tenido pacientes allá que han venido con hipertermia maligna. Una vez vino con un paciente que hizo postoperatorio, hizo contracciones y sostenidas que llegó hasta 42 grados centígrados el paciente. La androlena le dimos al final, que vamos a ver que es un regulador justamente de la liberación de ese calcio, para que no salga el calcio mejor. Entonces le dimos por tratamiento a ello. Pero esta hipertermia es terrible de tratar, ¿no? Imagínense que esté con transacciones sostenidas, entonces no lo podemos tratar. Si al final el paciente le intubamos, le pusimos relajante neuromuscular, lo hemos visto en la anterior clase, ¿no? Lo curó y lo pusimos, de alguna otra manera ha cedido un poco la parte de esa hipertermia. Al final tenemos que bajar también la fiebre con lo que es virus físico, también con lo que es medicación endovenosa fría, ¿no? Para poder de una manera reducir la temperatura, porque una temperatura elevada el cuerpo ya no comienza a funcionar y comienza a tener problemas multiorgánicos. ¿Qué más? Entonces, pues, si hablamos de la unión neuromuscular también, tenemos que mirar, hay algunos fármacos que van a estimular prácticamente y otros que van a bloquear la función. Los que estimulan, ¿qué tenemos? Que va a ser acción similar a acetilcolina. Entonces, ahí la nicotina, la metacolina, que podemos tener una acción similar a la acetilcolina. Y otros que van a activar a la acetilcolinesterasa. Si yo inactivo la acetilcolinesterasa, ¿qué va a pasar? Voy a tener mayor cantidad de acetilcolina. Entonces eso, por ejemplo, ¿qué nos da? Lo que es la neostigmina. Entonces esta neostigmina, por ejemplo, o la piriostigmina, por ejemplo, que son de la misma familia, ¿qué van a hacer? Inhiben la acetilcolinesterasa. ¿Con qué intención? De aumentar la cantidad de acetilcolina en la unión neuromuscular. ¿Nos ayudará en alguna patología? Sí. ¿En qué patología nos va a ayudar? En la miastenia. ¿Por qué no se ayuda en la miastenia grave? Porque la miastenia grave es que hay una destrucción justamente de estos receptores. Si hay una destrucción de receptores, ya no tenemos hartos receptores, tenemos poquitos.
Y si tenemos poquitos receptores, ¿qué tenemos que hacer? Que esos poquitos trabajen al 100%, al 120%. ¿Y cómo van a actuar con al 120%? Teniendo mayor cantidad de acetilcolina. Entonces yo tengo que tener en la unión muscular gran cantidad de acetilcolina para que esos pocos receptores despolaricen y activen los canales de sodio dependientes de voltaje. Si no tengo una gran cantidad de acetilcolina, la transmisión obviamente del impulso nervioso va a ser débil. ¿Y qué va a tener la persona? Debilidad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y quién destruye esos receptores? Justamente autoanticuerpos. Autoanticuerpos que van destruyendo. Entonces, si tengo esa persona, hay personas que vienen con crisis miasténica, ¿no? ¿Qué es la crisis miasténica? Cuando el paciente ya comienza a tener un agravamiento brusco justamente del cuadro. Es decir, bruscamente se comienza a eliminar a los receptores. ¿Y qué va a pasar entonces? La persona va a tener mayor dificultad para la contracción muscular. Y si tiene mayor dificultad para la contracción muscular, la opción será darle más piridoximina, más niveles de inesterasa, o la opción será darle algo para que saquemos esos anticuerpos para que no lo destruyan. Sacar los anticuerpos. Entonces, por eso es que cuando uno está en una crisis miasténica, estarán pensando en darle más piridoximina o estarán pensando en hacer una plasmaféresis. Por eso que esos pacientes que se les hace plasmaféresis de urgencia. Ya, con la intención de ¿qué? De sacar los autoanticuerpos y botarlos, ¿no? Y poder de alguna manera reducir justamente el daño de estos receptores. Una vez que ya pasó, ya le hemos sacado los autoanticuerpos, se pasó esa crisis, ahora sí recién le doy ¿qué? La piridoximina para que los pocos receptores que han quedado trabajen así nuevamente al 100%. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está fácil? Así. Y también hay, como dicen, fármacos que bloquean la transmisión, por ejemplo, los fármacos son los bloqueantes de musculares que hemos usado, ¿no? Los despolarizantes y no despolarizantes que hemos usado. ¿Se acuerdan, no? La succinilcolina, los neurocorticoides, los neurocorticoides para bloquear prácticamente el neuromuscular. Entonces, ¿qué necesito yo también acá? Tienen que saber lo que es la intoxicación por órganos fosforados. ¿Por qué tengo la intoxicación por órganos fosforados? Porque justamente está relacionado con lo que es la acetilcolina esterasa y todo lo que vamos a mirar ahora que es en relación con la placa neuromuscular. Entonces, ¿dónde están esos fármacos fosforados? Están generalmente pesticidas, veneno para animales. Van a mirar que bastante de los animales, los venenos para los perros, para los gatos, tienen los componentes que son los órganos fosforados. ¿Cuál va a ser la acción? Justamente, van a bloquear a la acetilcolinesterasa. Y si bloquean la acetilcolinesterasa, ¿qué vamos a tener? Gran cantidad de ¿quién? Acetilcolina. Y esa gran cantidad de acetilcolina es mala y es tóxica y representa la muerte de ese animalito o de esa persona si se va a tomar de forma autolítica. Varias personas toman de forma autolítica, o sea, para suicidarse, se toman de forma autolítica. ¿Cuál va a ser el tratamiento entonces de estas personas? La atropina. Entonces, como dice acá, intento autolítica. Campeón. Es el campeón. Y también hay chica verano. Después chica, varias personas han muerto con él. ¿Sigue habiendo esta chica verano? No, sí. Sí hay. No lo he visto. A ver, no sé si para matar arañas, moscas, cosas. ¿Qué pasó? Un viejito que estaba en su casita, que se hacía la cena, como este color rosadito, bien bonito, su familia, como en época así de verano, que había full moscas, lo puso en una botella de Socosani. ¿Cuál era ese punto de Socosani que era mi color rosadito? No me acuerdo cuál era. Una Socosani, ¿qué anual? Lo puso ahí y lo dejó por ahí, como un rociador. Hizo el viejito, como tenía sed, se lo tomó por ahí. Yo no sé si será cierto así, ¿no? Entonces yo digo, será bueno, no sentirán, ¿no? O sea, si es feo, si ustedes sienten que no lo es feo, es feo, tiene un sabor feo. Es más, cuando nosotros hacemos el lavado gástrico con los pacientes que van, que se han suicidado el lavado gástrico, quiere decir, cuando subo por la boca hasta el esófago, le ponemos líquido, 1 litro y sale el líquido, ¿verdad? Le ponemos 1 litro de líquido por la sonda, entra en el estómago y realmente sale. Vamos bien, sacando 20 veces para poder hacer el lavado gástrico. Pero el dolor es penetrante, ¿no? ¿Cómo se va a poder tomar? ¿No?
es que sea por error, difícilmente vas a poder tomar por error, pero bueno, pues puede ser por la línea. ¿No? Vale, otro, cuando se toma lo que es el famoso cambio para matar a los perros, gatos, superfuertes, ratas, bonitos, donde están organizados. Entonces, al final de cuentas, lo que hacen es justamente bloquear al acetilcoinesterosa. Al final, vemos que esta acetilcolina, a nivel de la acetilcoinesterosa, se convierte en ¿qué? En colina y acetato. O sea, si le doy que se llama este organofosforado, este veneno, ¿qué va a tener? Justamente acumulación justamente de esta acetilcolina. Entonces acumulamos prácticamente lo que es acetilcolina. Y esa acumulación de acetilcolina es sobre quién va a actuar, sobre efectos muscarínicos y nicotínicos. Y esa gran estimulación de efectos muscarínicos y nicotínicos va a llevar a la muerte. ¿Qué quiere decir? ¿Qué va a tener? Va a tener saturación, va a tener que esa gran cantidad de dolor abdominal, broncorrea, broncoespasmo, bradicardia, le baja la frecuencia cardíaca. Hace poco vino un señorcito de 20 años, 22 años, que estudiaba ingeniería de minas, que se tomó un veneno pues, para que se suicidara. Entonces, ¿con qué vino? Vino con una gran bradicardia, vino con 40 de frecuencia cardíaca. 40. Vino salivando, vino bastante broncorrea, que al final terminó intubando. Cuando lo pusieron a tirar mecánico. ¿Y cuál fue la cosa? Que me lo pasan a mí a mi unidad, para que yo vea la parte de cuidados críticos. Y entonces, ¿qué tenía el paciente? Una miosis. ¿Qué es la miosis? Cuando la pupila está así, pues está así. Contraída. Midriasis. Midriasis. Pues comienza a tener miosis. ¿Qué quiere decir? Puntiforme, un punto. Si yo lo recibo al paciente, eso se había hecho más o menos en el entrenamiento a las 3 de la tarde, yo lo recibo a las 11 de la noche, y lo veo puntiforme. Qué raro, dije. Miro la tomografía y gran cantidad de contenido gástrico. Digo, ¿le han hecho lavado gástrico? Sí. ¿Con cuántos litros? Con 2 litros. 2 litros no va a hacer jamás un lavado gástrico, pues no. Entonces le hacemos ese momento de lavado gástrico, hemos sacado cualquier cantidad pues, de veneno, ¿no? Pero ¿cuánto tiempo ha pasado? Desde las 3 de la tarde hasta las 11. Ya se acumuló el veneno en el cuerpo. Entonces yo nunca había visto que sea que pusimos lo que es la atropina, que es el antídoto. ¿Qué hace la atropina entonces? Todo lo contrario. Si hace miosis, ¿qué va a hacer la atropina? Entonces, como yo sé que está yendo bien mi tratamiento, cuando el paciente va a tener poco a poco, yo le he puesto 1 miligramo, 2 miligramos, 70 miligramos de atropina, nada, como agua. Entonces el paciente está bien grave, ¿no? Bien grave. Al final lo hemos realizado. Si no puedo hacer algo, yo no puedo sacar de la sangre algunas sustancias tóxicas, ¿qué tengo que hacer? Diálisis, no. Aparte que el paciente se estaba poniendo ácido porque estaba muriendo. Entonces la diálisis le ayudó. Entonces justamente ahora, justo he ido hace pocos días, y el señor está extubado, está tranquilo. Entonces, valió la pena todo el esfuerzo, pero al final fue una intoxicación a toda por lo que son los fosforados. Yo digo, ¿por qué lo has hecho? Es que no me gusta ingeniería de minas. Quiero ser médico, me dijo. Peor, pues, más más rápido, digo, no. No, digo, ¿cómo es que no es? Tu papá te dijo que va a estudiar que sea ingeniería de minas. Yo digo, una oportunidad de minas, ¿no? Su papá también era trabajar en la mina, y hasta de hecho fue el camino hecho para ti, ¿no? Pues, no, que no me gusta. Por eso es importante siempre tener la comunicación con sus papás, hablar con sus amigos, también que se haga la parte de ayuda psicológica. Miren, no se olviden de esa parte, ustedes están sometidos a alto estrés, entonces tengan cuidado. Más aún que en la parte médica, que nosotros, cuando sean médicos, ustedes van a tener acceso a todos los fármacos, van a tener acceso a todas las drogas para poder, si cualquiera hacer cortita, y varias personas que se suicidan con estos fármacos. Tengan mucho cuidado, no lleguen a esos extremos. Sigamos avanzando. Entonces, ¿cuál va a ser para dar diagnóstico de estas intoxicaciones? ¿Qué tengo que hacer? Hablando ya un poco de semiología, una buena anamnesis, saber qué es lo que se está tomando de la persona, ¿no? Decir qué ha pasado, cómo es su caso.
Por ejemplo, ¿cómo se llegó a la anamnesis que se tomó ese veneno para el paciente? Porque su celular, que su enamorada lo tenía, ¿no? su enamorada sabía su clave, entró y el señor estaba buscando el antídoto. Entonces, después que se había envenenado, estaba buscando el antídoto, se convirtió seguramente. Y ahí dijo, mire, acá está buscando este antídoto de este fármaco. Ya sabíamos qué es lo que se había tomado. Pero si no es así, siempre si van a llevar un paciente, ¿qué tengo que tener? El envase de la droga que está tomando. O sea, siempre en el envase. No es decir, busquen, ahí debe estar por ahí, en un sitio en la basura, no creo que lo haya botado otro sitio. Ahí debe estar la parte del envase para ver exactamente qué fármaco es el que se ha introducido, que ha ingerido, y al final para poder analizarlo. Va a tener un olor característico, como insecticida, pues, como el Rey Max, así, como va a tener ese olor penetrante, no se siente. No van a ser como las personas que yo veo ahí en mi casa, están ahí, hay moscas, le echan y ahí se quedan ahí esperando. Lo que quieren caer ellos más, ¿no? Déjense insecticida, tienen que saber ustedes. Acuérdense que estos son los colorados, se va a procesar por la piel, por inhalación, por la piel, por todo sitio pasa. Es por eso que tenemos que cuidar. Otros sitios pueden tratar así, pero generalmente acá no se lo hacen. ¿Y cuál es el tratamiento, por ejemplo, de estos pacientes? Primero, que esté estable, ¿no? Que esté con el ABC, una buena vía respiratoria, que esté con la presión, con la circulación. O sea, la eliminación del tóxico, ya sea por lo que es el lavado gástrico, lo que es el modelo de estancia de la piel. ¿Por qué el modelo de estancia de la piel van a tener ustedes cuando están trabajando capaz allá por Santa Rita de Siguas o con Cachacra, y van a hacer su serum? Ahí van a tener gran cantidad de personas o cachacareros que se van a, la clásica, ¿no? Patajadas, se van a entrar ahí a hacer sus actividades. Y por a veces están todo el día ahí y van a estar inhalando, o están con su piel prácticamente con su ropa llena de pesticidas y llegan mal, ¿no? Intoxicados. Entonces no van a mandar a la Arequipa con toda su ropa, pues, ¿no? De pista para que siga absorbiéndose el veneno. Acuérdense que este veneno, como es liposoluble, se absorbe por la piel. Tienen que prácticamente eliminar su ropa y comer una nueva ropa, ¿no? Y al final, ¿cuál es el manejo? Con la atropina. ¿Quién es la atropina? Como dice acá. Esta atropina, como dice, es un alcaloide que interacciona con receptores muscarínicos. ¿Qué quiere decir? Va a competir con la acetilcolina. Y si compite con la acetilcolina, ¿qué va a pasar? Va a atenuar la respuesta fisiológica de los impulsos nerviosos parasimpáticos. Quiere decir, va a ir en contra de la acción de la acetilcolina. La va a inhibir competitivamente esta atropina. Entonces, esta atropina ustedes tienen que tenerlo siempre en sus postas. Parte del coche paro, en todas las postas médicas, siempre hay que atropina, siempre hay atropina. Cuando tienen bradicardia, ¿qué le va a poner? Atropina. ¿Por qué? Porque la atropina te va a llevar la frecuencia cardíaca. ¿Por qué? Como dice acá, dice, atenúa la respuesta de impulsos parasimpáticos. ¿Qué hace el parasimpático? ¿Quién es el neurotransmisor por excelencia del parasimpático? La acetilcolina también, la misma. Entonces, ¿quién va a ir en contra de la acetilcolina? La atropina. ¿Qué hace el parasimpático? Me acelera el corazón y baja el corazón. Como la atropina, ¿qué va a hacer en contra? ¿Qué va a hacer entonces la atropina? La atropina. Si el paciente viene con bradicardia, ¿qué le va a poner? Atropina. Para poder quitar la frecuencia cardíaca. ¿Estamos de acuerdo? Si el paciente viene por intoxicación por órganos corporados, ¿qué le va a poner? ¿Se van a olvidar? Los exámenes de residencia siempre vienen eso también. Azopina, mastidotoleros, entonces, ¿qué viene acá? La viene por ahora está inhibiendo la parte de lo que es la acetilcolina, están inhibiendo la acetilcolina y hay macrolesión de acetilcolina. Entonces la atropina prácticamente va a bloquear justamente esa acción, ese sobreestímulo. Y al final va a ser su tratamiento. ¿Estamos de acuerdo? Y por último vamos a lo que es la miastenia gravis. Si es algo ya que ustedes han visto, y han visto también en la exposición, como estamos comentando. Al final de cuentas, miren, una sobre 20.000 personas va a tener esta enfermedad. Hay varias personas en aquí que tienen esta enfermedad, no son poquitas.
Ya a la semana si ya vemos al mes si quieren las 2 o 3 personas que vienen con una crisis miasténica. Hay personas que vienen así con lo que es la miastenia gravis. No es que es una patología rara, existe. Comienza a haber autoanticuerpos contra vectores de acetilcolina, autoanticuerpos, una guerra civil, que al final, ¿qué van a hacer? Destruir prácticamente estos receptores. Si no hay receptores, no hay transmisión sináptica, no hay la transmisión del impulso nervioso hacia la placa motora. Y si no hay transmisión de placa motora, va a haber menos fuerza muscular. Va a ser menos fuerza muscular en solamente de extremidades o a nivel global. Global, porque siempre es a nivel global. ¿Cuál va a ser el tratamiento entonces? Fármacos que inhiben la distribución de la acetilcolina. Por la acetilcolinesterosa. ¿Quién, por ejemplo, la fibroticotina? Si esta fibroticotina viene al paciente, de una otra manera me va a hacer que tenga mayor cantidad de acetilcolina y de nitrogenática para que actúe. Entonces, que actúe más la acetilcolina con pocos receptores que vengan. Como también hay el síndrome diasténico de Lambert-Eaton, ¿no? Que a fin de cuentas es un síndrome para neoplasia. ¿Qué quiere decir? Más que todo relacionado con canales de calcio. ¿Y qué quiere decir un síndrome paraneoplásico? ¿Qué quiere decir paraneoplásico? Que a veces está relacionado con unos tipos de cáncer, más que todo el cáncer de pulmón. ¿Qué quiere decir? Que cuando hay un cáncer de pulmón se genera autoanticuerpos que pueden destruir, por ejemplo, canales de calcio, que pueden hacer un síndrome miasténico. Quiere decir que van igualito que la persona tiene pérdida de fuerza muscular, pero a veces es como he dicho, un síndrome paraneoplásico. Quiere decir que la persona tiene neoplasia, y esta neoplasia genera algunas alteraciones en otros órganos secundarios a esta neoplasia, que no es solo algo propio, obviamente, de nuestro cuerpo, sino que es por culpa de nuestro cáncer que tenemos. Muchos hiponatremias son síndromes paraneoplásicos. Hoy vienen pacientes, por ejemplo, con cáncer de pulmón, que también es el que más tiene síndromes paraneoplásicos con hiponatremia. ¿Por qué tiene hiponatremia? Le hacen los estudios y al final tiene un cáncer de pulmón. Entonces, el cáncer de pulmón está generando justamente que el paciente tenga hiponatremia. Entonces, cuando tenga algunas cosas que no son coherentes, ¿por qué no me esta persona que actúa como lo que he estudiado, que tiene que pensar que probablemente tenga un síndrome paraneoplásico, que por ahí tenga una neoplasia y que se le esté cubriendo bastante cuadros, por eso no encaja. Cuando yo encuentro la neoplasia, ahora sí dicen, encajó. Entonces, ¿quién era el problema? No era que tenía hiponatremia, no que tenía ninguna muscular, no es que tenía cosas aisladas, sino todo era un cáncer, ¿no? Y al final identificar todo tipo de problemas. Otro síndrome paraneoplásico que es bien común, que tienen que saberlo, y es que si ustedes tienen un familiar, tienen que decirle, es las trombosis venosas profundas. Hay muchas trombosis venosas profundas cuando la vena de las miembros inferiores se obstruye, hay una trombosis, que quiere decir la vena, que quiere decir que comienza a trombosar, trombosa. Y que si es trombosa, ¿qué va a pasar si no hay retorno venoso? Se hincha, aumenta la presión hidrostática y se hincha la piel. Entonces, una trombosis venosa profunda de sus papás, de sus mamás, ¿va a decir que es porque ha venido sentado en el carro bastante tiempo? No, probablemente que pueda tener un síndrome paraneoplásico. Le hacen estudios, unos marcadores tumorales, capaz de que tienen cáncer de próstata, cáncer de mama, por ahí, que esté en camino. Esas cositas, repasito. Segundo acá, porque es la misma imagen. Si no tenemos que se llama una unidad normal y con lo que es la miastenia gravis, ¿qué va a pasar? Vamos a tener menos canales justamente, menos receptores y obviamente vamos a tener menos transmisión sináptica hacia la placa muscular. Y al final, ¿qué tenemos? Debilidad generalizada. ¿Está fácil? Y ahí termina la parte de Fijas. Casi siempre.